Bueno, yo creo que para muchos de nosotros, incluido su servidor, pues no comprendemos exactamente de qué se trata la viruela del mono. Es algo que debe de ser que emergió de esta especie animal, pero bueno, pues ya se trasladó al género humano. Y bueno, pues para que nos puedan explicar con toda absoluta claridad, mucho agradecemos que esté el doctor Augusto Domínguez. Él es coordinador estatal de epidemiología de la Secretaría de Salud Jalisco, y bueno, pues finalmente pues él conoce mucho más a fondo este gran tema. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días. Gracias por la Doctor, invitación. bueno, pues en primer lugar, ¿cómo es esta enfermedad? O sea, se traslada del mono al ser humano, y a partir de cuándo, cómo surgió finalmente esta Bien, esta es una enfermedad que se transmite por un virus. Es un virus que se conoce como zoonótico. Esto es precisamente que tiene que ver con la transmisión desde especies animales hacia el ser humano, particularmente el mono, pero existen otras especies como algunos roedores que también pueden transmitirla. Esta enfermedad ya tiene muchos años, es una enfermedad que se considera reemergente porque se conoce prácticamente desde la década de los 70. Sin embargo, se encontraba acotada en ciertos países del continente africano. Esto es Guinea, algunos otros países del continente africano, es particularmente en el centro, y es donde habitualmente se presentan brotes y una mayor cantidad de casos. Ya en otras ocasiones, en otras décadas, por ahí de los 80 también, se presentaron brotes fuera de lo que es este continente, particularmente en lo que fue Estados Unidos y algunos en Europa, que estos brotes, bueno, se limitan posterior a una cadena de transmisión de algunos casos, y bueno, en esto queda. Actualmente se ha presentado una mayor cantidad de casos en el ser humano, transmitidos ya ahora sí de persona a persona, y bueno, es de alguna manera lo que activa de alguna manera los sistemas de vigilancia epidemiológica a nivel mundial. ¿Y qué tan grave puede ser una enfermedad como esta, doctor? La letalidad que se conoce de esta enfermedad varía un poco desde lo que es el 1%, que se ha notificado recientemente, hasta el 10% que se ha podido identificar en algunos países africanos, particularmente aquellos que tienen un menor desarrollo en cuanto a sus sistemas de salud. Su letalidad en términos generales es baja si lo comparamos con algunas otras enfermedades, así también su nivel de contagiosidad. Es una enfermedad que requiere de un contacto estrecho y directo entre las personas, entre la persona enferma y quien está en contacto con ella, para que se pueda dar esta transmisión. O sea, no es tan grave, pero sí se tiene que atacar obviamente cuando se detecta, ¿no? Evidentemente que tiene que tener un tratamiento oportuno. Primero, el diagnóstico, evidentemente que ante cualquier signo de enfermedad debemos de acudir a solicitar la atención, y a partir de ello se determina el tratamiento. El tratamiento en esta enfermedad se conoce como un tratamiento de sostén, dado de que no existen medicamentos específicos para el tratamiento de este virus. Hay algunos que son experimentales, que han demostrado cierta eficacia, pero que al momento no son específicos todavía para el tratamiento de esta enfermedad, y tampoco se encuentran disponibles de una manera general. Doctor, ¿de qué debemos estar conscientes la ciudadanía? ¿Cuáles son los primeros síntomas y, sobre todo, lo más importante, qué medidas debemos tomar? Bien, los primeros síntomas que se presentan en esta enfermedad es una erupción que se presenta de inicio en la cabeza y que después se va a todo el cuerpo. Es cutáneo. Es ¿No cutáneo. se siente antes alguna fiebre, alguna tos? Sí, algo? de hecho existe un periodo que se llama prodrómico, que es el inicio de la enfermedad, que es un poco inespecífico porque se presenta como la mayoría de las patologías virales. Esto es fiebre, dolor de cabeza, desgano. Se presentan algunas adenopatías, que son esta inflamación de los ganglios, que se pueden tocar particularmente en el cuello, y posterior a 3 o 4 días de este periodo prodrómico se empieza a presentar esta erupción con un poquito más ya de fiebre, y bueno, ya la característica propia de la enfermedad. Claro, ¿cuáles serían las medidas a tomar? ¿Sería simplemente tener higiene adecuada, seguir haciendo uso del cubrebocas? ¿Qué recomendaciones daría a la ciudadanía, sobre todo a quienes acuden a lugares como centros vacacionales donde hay gran acumulación de personas? Claro, las medidas que debemos de tomar en cuenta son las de higiene universal, particularmente lo que es el lavado de manos. Cuando esto sea posible, la sana distancia también puede ser de mucha utilidad. El uso del cubrebocas específicamente para esta enfermedad puede ser de utilidad, no, por su mecanismo de transmisión no es
no es el principal, el principal mecanismo de prevención. Más bien las medidas de higiene, el evitar el estar en contacto con personas que evidentemente tienen las lesiones y, por otro lado, quienes tienen las lesiones o han presentado ya la enfermedad, pues evidentemente evitar ir a estos sitios concurridos donde se puede presentar estos contagios. ¿Y qué políticas o qué medidas están tomando en la Secretaría de Salud para evitar que esto se difunda más? Claro, es muy importante esto de tomar en cuenta que a partir de que se dan este tipo de alertas, se activan nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica. En estos sistemas de vigilancia epidemiológica, particularmente en el caso que nos ocupa, estamos trabajando con lo que se llama vigilancia activa. Esto es ir a buscar los casos, más allá de aquellos que pudieran estar llegando directamente a las unidades de salud, que también es un componente importante, las unidades de todo el sector que estén participando, unidades públicas como privadas, que se participe en la notificación. Pero por otro lado también se establecen mecanismos de vigilancia para comunicar a la población que existe esta problemática y que esta población acuda con nosotros para poder ser atendido o aclarar sus dudas en caso de que sea necesario. En el caso de la viruela del mono, a partir del primer caso que tuvimos aquí en el estado de Jalisco, lo que se hizo fue establecer una línea de comunicación 24/7 a través de la línea COVID, en donde se estaba dando esta información. También se estableció un módulo de atención en el Centro de Salud de Puerto Vallarta para que ahí acudiera la población que refiriera algunos síntomas y pudiera ser diagnosticado. Y bueno, la notificación a todas las unidades del sector que también ha dado sus frutos en cuanto a la identificación de casos. Pues doctor, mucho le agradecemos todas estas recomendaciones. Sabemos que esta enfermedad pues está empezando a generarse aquí en nuestro estado de Jalisco en lo particular, y bueno, pues ojalá que se logre detener como sea necesario lo más a tiempo posible. Y bueno, pues ya finalmente compartió con nosotros todas las medidas que debemos de tomar para evitar que se nos pueda contagiar. Le agradecemos mucho, doctor. Sus órdenes, gracias. Gracias por Muchas estar gracias, con nosotros. Hasta luego.